Santa Mónica Radio y TV Más Digital presenta Curso Bíblico con Fray Roberto Armas. Únete a Fray Roberto Armas mientras nos guía en un viaje de descubrimiento y reflexión a través de las Sagradas Escrituras. Explora las enseñanzas de la Biblia, profundiza en su significado y descubre lo que nos dice Dios a través de su palabra. No te pierdas Curso Bíblico con Fray Roberto Armas. Sintonízanos y enriquece tu camino de fe. Amigos, amigas de Santa Mónica Radio, continuamos con nuestro programa y a esta hora llega Curso Bíblico. El Padre Roberto Armas está con nosotros, Agustino Recoleto de la parroquia Santa Mónica. Padre Roberto, bienvenido nuevamente. Buenos días, Jaime, buenos días, queridos radio oyentes, un martes más, ya segundo martes de Pascua, segunda semana de Pascua, el tiempo pues avanza, ¿no? Pasó la Semana Santa y ya estamos 2 semanas después y seguimos celebrando la alegría de Jesús resucitado, y los que anunciaron a Jesús resucitado y lo publicaron por todas partes fueron los apóstoles, y San Pablo es uno de los principales, ¿no? Entonces San Pablo estamos actualizando un poquito y recordando las cartas de San Pablo, ¿no? Vamos con las últimas de San Pablo para que las vayan conociendo todas. Bien, Padre Roberto, antes de ir con las cartas, que vamos a continuar con las cartas apostólicas de San Pablo, nuestra oración de inicio de programa. Así es, comenzamos como todos los martes en presencia de Dios. Señor, te damos gracias porque nos permites participar en este curso bíblico por medio de la radio. Nos reúnes y nos pones frente a tu palabra. Ayúdanos a acercarnos a ella con reverencia, con atención y con humildad. Envíanos tu Espíritu para que podamos acogerla con verdad, con sencillez, para que ella transforme poco a poco nuestra vida, que nuestro corazón esté abierto como el de María, Madre tuya y Madre nuestra, y como en ella la palabra se hizo carne, también en nosotros esta palabra tuya se transforme en obras de vida según tu voluntad. Amén. Qué bien, Padre Roberto, y para continuar, porque estamos con las cartas apostólicas de San Pablo, y hoy nos correspondería explicar, comentar sobre la primera carta a los tesalonicenses. Padre Así Roberto. es, hablamos de primera, quiere decir que hay también segunda, ¿no? Sí, quedamos la última semana hablando de la carta a los colosenses, a los filipenses. Bueno, pues hoy vamos a hablar a los tesalonicenses, pues son cristianos de la comunidad de Tesalónica. Tesalónica es la capital de la provincia romana de Macedonia. Era un pueblo también, un puerto importante en el mar Egeo, allí por el Mediterráneo. Pablo llegó a esta ciudad aproximadamente en el año 50. Durante su segundo viaje misionero. Pablo tuvo 3 viajes importantes misioneros. Corresponde esta carta, la fundación de la comunidad, a su segundo viaje misionero. Fundó esta comunidad cristiana compuesta en su mayor parte de paganos convertidos al cristianismo, no de judíos convertidos al cristianismo, sino paganos que venían de estas religiones pues politeístas, especialmente pues la cultura y la tradición y la mitología griega, ¿no? El origen es de esa parte. Y Pablo, su permanencia en esta comunidad, la fundó, pero que no se quedó mucho tiempo, fue breve, ya que debido a la oposición, ahí había judíos también, a la oposición de los judíos, tuvo que abandonar la ciudad precipitadamente, porque los judíos querían eliminarlo como a Jesús, ¿no? Y esto nos lo relata el mismo el autor del libro de los Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 17 nos habla de la persecución fuerte que tuvo
Pablo ahí en Tesalónica por parte de los mismos judíos, de las sinagogas que allí se reunían. A su salida de esta ciudad, la comunidad quedó pues sola en medio de la persecución y con una insuficiente formación religiosa. No le dio tiempo a Pablo a formarlos bien, tuvo que salir huyendo prácticamente de los judíos y no le dio tiempo a formar una comunidad pues, sólida y bien afirmada en la fe. Preocupado por la suerte de estos cristianos, Pablo les envió a su discípulo, vamos a decir preferido, Timoteo, y se lo envía desde Atenas. Pablo está en Atenas, se entera de los problemas que hay en Tesalónica y primero envía al discípulo Timoteo. Y al regreso de Timoteo, pues él trajo al apóstol noticias alentadoras de como que se había afirmado un poquito la fe de estos cristianos en Tesalónica, y sobre todo con la visita de Timoteo. Se había mantenido firme en la fe y recordaba pues a Pablo con afecto, ¿no? Sin embargo, algunos esperaban con impaciencia la venida del Señor, ¿no? Lo que Pablo había predicado, que el Señor antes de irse había prometido que volvería, entonces esa segunda venida, que todavía la estamos esperando también nosotros, cuando solamente Dios sabe cuándo llegará, pero estos cristianos nuevos, al escuchar estas enseñanzas de que Jesús pues, se iba, pero que iba a volver, que no nos dejaba solos y demás, entonces estaban impacientes pensando que iba a llegar pronto y por eso como que estaban descuidando sus trabajos, el trabajo cotidiano con el cual se alimentaban. Pues, si el Señor viene pronto, viene el fin del mundo, pues ¿para qué estar trabajando para el futuro, ¿no? Entonces trabajaban pues para subsistir en el día a día sin preocuparse de los días que venían después, y se negaban a trabajar. Por eso decía Pablo, me he enterado que hay algunos muy ocupados en no hacer nada, ¿no? Muy ocupados pero en no hacer nada, que quieren comer sin trabajar. El que no trabaje, que no coma, decía, ¿no? Esto vale también para hoy. Algunos tendrán que también atribuírselo un poquito, ¿no? Entonces, ante estos problemitas y demás, y la impaciencia de los cristianos, pues Pablo les escribe poco después de su llegada a Corinto, desde Corinto, y a comienzos del año 51, lo que es esta primera carta a los tesalonicenses, ¿no? La lectura de esta carta, como también la segunda que escribió poquito después, supone una cierta familiaridad con el estilo apocalíptico de esa época, y cargado pues siempre de imágenes, de símbolos. Era un estilo que ya los profetas habían utilizado en el Antiguo Testamento y algunos otros escritores judíos también, para anunciar especialmente la llegada próxima del día del Señor, ¿no? De que Jesús iba a volver, iba a ser el día del Señor, y ellos creían que esa llegada era muy próxima y muy cercana. Entonces ahí Pablo les va a explicar que tengan paciencia, que tengan calma y que se tranquilicen. Bien, entonces estamos conociendo esta primera carta a los tesalonicenses que nos explica el padre Roberto Armas y cómo es el esfuerzo, el sacrificio que hay que poner parte para también asumir las responsabilidades. A esta hora vamos a hacer un corte comercial y regresamos, porque regresaremos para hablar de la segunda carta a los tesalonicenses. Volvemos luego de la pausa. Muy bien, continuamos con nuestro curso bíblico. El padre Roberto Armas nos explica a propósito de las cartas apostólicas de San Pedro. Hemos hablado, hemos escuchado sobre la primera carta a los tesalonicenses y pasamos a la segunda carta de los tesalonicenses. ¿Qué consiste? ¿Qué contenido tiene? Muy bien, pues la primera carta a estos cristianos de Tesalónica, tesalonicenses, fue muy bien recibida, ¿no?, por estos cristianos, pero al fin y al cabo no produjo todos los frutos que Pablo deseaba.
la preocupación por el retorno de Cristo, que hemos dicho antes, se hacía cada vez más intensa, ¿no? A pesar de las explicaciones de Pablo, seguían persistiendo en esa espera de la venida de Jesucristo. Y algunos anunciaban en nombre del Espíritu la inminencia, ¿no?, de ese acontecimiento, de esa venida de Jesús. Entonces, en apoyo de estas afirmaciones se citaba la autoridad de Pablo, ¿no? Se hablaba en nombre de Pablo, como que Pablo había predicado eso y Pablo decía que Jesús iba a venir pronto, y entonces en eso se apoyaban, pero era un error, porque Pablo sí había dicho que iba a venir, pero no inminentemente, había que tener paciencia, ¿no? Entonces, para contener esa agitación que había cada vez más fuerte, el apóstol interviene otra vez más escribiendo esta segunda carta. Y el tema central de esta segunda carta a los tesalonicenses va a ser nuevamente la venida del Señor al fin de los tiempos. Al fin de los tiempos no quiere decir que sea ya pronto, ¿no? Cuándo será el fin de los tiempos nadie lo sabe, ¿no? Aquí la intención se dirige más que al hecho mismo de la venida, a los signos que deben precederla, ¿no? Hay unos signos especiales que van a ser señales de que ya la llegada está próxima, ¿no? Sobre la venida del Señor, pues habla esta segunda carta. Estas cartas las solemos utilizar nosotros para las misas de los difuntos, ¿no? Cuando celebramos misa de entierro, de sepelios y demás, se suele utilizar estas lecturas porque habla de la venida de Jesús que viene cuando nosotros salimos de este mundo y se encuentra con nosotros, y que hay que estar preparados para esa venida, ¿no? Entonces, esa venida gloriosa de Cristo que anunció Pablo es parte esencial de la fe y es la meta final de la esperanza cristiana. La fe nos indica que creemos en esa venida, y la esperanza cristiana nos dice que tenemos que esperarla y que tenemos que esperar con paciencia y con calma. El Señor se manifestará para realizar el juicio de Dios que hará triunfar la verdadera justicia, ¿no? Él viene para que triunfe la justicia, y la justicia es la que se va a salvar, ¿no? Pablo describe aquella venida como las imágenes propias del estilo apocalíptico que después utilizaría Juan en el Apocalipsis y que utilizaban algunos profetas en el Antiguo Testamento, para que la comunidad de Tesalónica no se deje alarmar por falsas predicciones, y le recuerda las dos señales que anunciaban esa proximidad del fin de los tiempos. La primera será la aparición del hombre impío, el anticristo, el mal, el dueño del mal, el diablo, que se hace presente. Esa señal ya está, porque está entre nosotros el mal, está entre nosotros el diablo tentándonos continuamente, y que va a querer, el diablo pretende ocupar el lugar de Dios. Es una lucha, un trabajo continuo contra el mundo y contra Dios y contra la fe, y entonces Pablo les va a aclarar estas cosas. Y la otra señal será la apostasía provocada por el mismo diablo y ya insinuada por el mismo Jesús. Habrá quienes renegarán de todo lo que les he enseñado. Pablo contrapone una certeza luminosa ante este mal que viene del diablo y que viene del enemigo y demás. Hay una certeza de que el Señor Jesús al final aplastará esa última ofensiva del espíritu del mal, ¿no? Y siempre vencerá el bien. Y eso tendremos después claramente en el libro del Apocalipsis. Y al final de esta segunda carta a los tesalonicenses, ahí Pablo les da unas instrucciones a la comunidad para prepararse para esa venida, ¿no? No debe ser una excusa para entregarse a la ociosidad. Que ha llegado el Señor, entonces no hacemos nada porque el Señor nos va a llevar y se acaba el mundo y tal. No hay que desentenderse, hay que seguir trabajando. Así lo advierte el apóstol en esta segunda carta, ¿no? Que es un ejemplo de realismo cristiano. Su advertencia se traduce en una regla bien concreta. El que no quiera trabajar, pues que no coma, que no se merece el alimento. El alimento es fruto del trabajo.
Nuestro sustento cotidiano de todos los días es fruto del trabajo. Si hay que comer todos los días, también hay que trabajar todos los días. Y eso es para todos, para todos. No, la fe no nos va a alimentar. El esperar que Cristo viene no nos va a alimentar. Nos va a alimentar el trabajo de cada uno de nosotros, el trabajo cotidiano. Y por eso lo dice ahí en la carta, en el capítulo 3, me he enterado que hay bastantes en esa comunidad que no trabajan, muy ocupados en no hacer nada. A eso les digo que si no trabajan, que no coman, ¿no? Que si no trabajan, que no coman. Entonces, la comida es fruto del trabajo, y el trabajo es el que nos va a mantener firmes en todos los sentidos, ¿no? Y él confirma esta enseñanza con el ejemplo de su propio trabajo personal. Él se pone como ejemplo porque él trabajaba. Pablo no se dedicó solamente a evangelizar, a predicar, eso, sino que trabajaba con su propio esfuerzo, ¿no? Y confirma esta enseñanza con su propio trabajo, al que se refiere también en las otras de sus cartas. También él trabaja para ganar su sustento. Alguna vez le ayudan alguna ayuda, pero es fruto siempre de su trabajo. Mire, las recomendaciones que nos hace Padre Roberto a través de este análisis que se contempla en la segunda carta de Tesalonicenses, las recomendaciones, y es bueno que usted refresque, como se dice, la memoria, y a quienes nos están escuchando, tomar en cuenta el esfuerzo. Hay que dedicarse, hay que cumplir las responsabilidades. En fin, ahí están también señalando estas cartas, ¿no? Así es, así es. O sea, es que Pablo es práctico, no solamente son exhortaciones y enseñanzas puramente espiritualistas o espirituales o de fe. Es que es práctico. Pablo es práctico porque él vive la vida práctica. Él no tiene ninguna profesión especial para que se haya dedicado solamente a evangelizar. Él no ha ido a un seminario como nosotros o a una universidad de teología para prepararse para ir por los pueblos predicando ya una doctrina que se aprende en universidades y demás. No, él pues, era un judío de mucha tradición, bien formado, pero no era cristiano, no creía en Cristo, ni en las enseñanzas de Cristo, todo lo contrario, perseguía esta doctrina cristiana y se confabulaba con las autoridades religiosas judías para apoyarles en ir contra la Iglesia, contra Cristo. Pero en esa tarea que él se había impuesto para ayudar a las autoridades judías, se encuentra con Cristo. O sea, Cristo le sale al encuentro. Aquí no es Pablo el que esté buscando a Jesucristo, es Jesucristo el que busca a Pablo. Jesucristo lo busca en el trayecto que iba en persecución de sus seguidores, de los cristianos. Y ahí se encuentra Jesús con Pablo, y Pablo ante Jesús se derrumba, o sea, no sabe qué hacer. Cede el espacio. Por supuesto, cede lo que él iba a hacer, porque le pregunta, ¿quién eres? Y dice, soy Jesús a quien estás persiguiendo. Le echa en cara, ¿no? Soy Jesús Nazareno, a quien tú estás persiguiendo. Y eso lo destroza a Pablo, o sea, le tira por el suelo todas sus convicciones que tenía anteriormente, y es que eso pasa con todos los que han seguido al final y han sido grandes santos. Han tenido que pasar por una conversión, y el que sale siempre al encuentro de estas personas es Jesús. Salió al encuentro de los apóstoles, salió al encuentro de Pablo en este caso, salió al encuentro de María Magdalena, salió al encuentro del mismo Pedro, de nuestro padre San Agustín. Nuestro padre San Agustín no quería saber nada de Cristo. Su madre Santa Mónica lo quiso bautizar y él no quiso. Y él más se estaba por ahí buscando la verdad, pero por sitios equivocados. Y es Jesús el que se le sale al encuentro. Con la palabra del obispo Ambrosio y con otros compañeros y demás que le estaban más o menos insinuando, pero es en el jardín donde estaba hospedado donde escucha una palabra
que no sabe de dónde vino esa palabra, un cántico, ¿no?, que parecía de niños, toma y lee, toma y lee, toma y lee. Es el Señor que le estaba llamando, lo estaba buscándolo, y le llama, le invita a leer la palabra de Dios, y en esa palabra de Dios está Cristo, y encuentra a Cristo, y encuentra la verdad, y ahí se transforma y cambia. O sea, y hay así un montón de santos que han estado perdidos, buscando sí a veces la verdad, buscando a Cristo, buscando a Dios, pero en lugares equivocados, y es Cristo mismo el que se acerca a ellos, y es Cristo el que los toca y los remece con su gracia y con su palabra, y los hace cambiar. Eso pasó en Pablo. Entonces, Padre Roberto, aquí es lo que siempre se invoca, ¿no? Se pide, hay que buscar a Cristo. Claro, sí, hay que buscarlo, de todas maneras hay que ir en su búsqueda. Hay que ir al encuentro. Pero ¿dónde dice San Agustín que lo tenemos que buscar? Porque a veces vamos buscando hay que buscarlo dentro. Decía Agustín, yo te buscaba afuera y estabas dentro de mí. O sea, te buscaba por lugares equivocados y estabas dentro de mí. Porque Él está dentro de nosotros, está en nuestro corazón, pero no lo vemos, no lo queremos ver, y buscamos por otros sitios, por otros lugares. Ese se llamaría un cambio de actitudes. La actitud de conversión, cambio de actitud. Hay que convertirse, de andar por la calle y por el mundo, divagando por ahí, buscando por ahí, entrar a conocerte a ti mismo. O estar haciendo cosas malas. Los filósofos antiguos, Sócrates o quien la que dijo, conócete a ti mismo. La verdadera sabiduría es conócete a ti mismo. Y San Agustín, entra en tu interior para que te conozcas a ti mismo. Si andamos fuera no te vas a conocer. Tienes que entrar dentro a tu corazón y conocerte desde ahí. Y esa fue la idea de Pablo, y eso le pasó a Pablo como experiencia, y él todo lo que explicaba y en las cartas y lo que exhortaba a sus comunidades era su propia vivencia. Lo que anuncia es a Jesucristo, pero por medio de su propia vivencia, trabajando como una persona normal y hablando lo que Cristo le inspiraba, porque Cristo estaba dentro de él. Esa es la tarea de un buen apóstol, que hacen falta apóstoles hoy también entre todos los católicos. A ver si despertamos un poquito y buscamos a Cristo dentro de cada uno de nosotros. Seguimos más adelante. Correcto, Padre Roberto, excelente esta explicación y también la forma que debemos ir conociendo estos procedimientos para encontrar a Cristo. Muy bien, nosotros con nuestro curso bíblico hemos hablado de la primera y la segunda carta a los tesalonicenses, y pues no solamente había cartas apostólicas, también hay cartas pastorales de San Pablo, Padre Roberto. Así es, San Pablo pues tiene las más famosas y las más largas, son las cartas apostólicas a estas comunidades que ya hemos ido mencionando. Van dirigidas, por eso, cartas dirigidas a comunidades que por lo general, casi no todas, pero casi todas, él mismo las ha fundado, porque ha sido de lugares donde ha ido a predicar en sus viajes misioneros. Pero tiene otras cartas que son ya más personales, dirigidas a discípulos, en concreto son a 3 discípulos suyos, o semidiscípulos, y a esas cartas se les llama cartas pastorales, porque son prácticamente exhortaciones pastorales, o sea, de cómo llevar a una comunidad pastoralmente, como si fueran párrocos u obispos de esas comunidades. Los personajes son Timoteo, a Timoteo escribe 2 cartas, Tito, que es una carta muy cortita, como lo dice el nombre, Tito, San Tito, decimos que es el santo más pequeño, San Tito, y también la carta es pequeñita, y la otra es a Filemón, ¿no? Son 3 personajes siempre muy relacionados con Pablo y considerados como discípulos, ¿no? Entonces, estas cartas dirigidas especialmente a Timoteo y a Tito, más que a Filemón, forman un grupo homogéneo dentro de la colección, vamos a decir, de los escritos paulinos, pero un poquito diferente pues a las cartas apostólicas, por ejemplo, ¿no? Sus destinatarios eran 2 íntimos colaboradores de Pablo, ¿no? Necesitaban directivas concretas para la organización y el gobierno de las comunidades que Pablo se le había encomendado a ellos, ¿no? Que dirigieran esas comunidades.
por el mismo tenor, combaten los mismos errores que a las otras cartas que hemos leído antes, reflejan una etapa más evolucionada en la organización interna de las comunidades cristianas, pero atribuidas por su vocabulario y su estilo, cambian un poquito de las otras cartas apostólicas, y hace presumir que no fue incluso el mismo Pablo que a lo mejor les dio la forma literaria que ahora tenemos, ¿no? Sino que han podido ser redactadas. Las ideas son de Pablo, todo es de Pablo, pero han podido ser redactadas por algunos de sus discípulos, ¿no? Por ejemplo, en la primera carta a Timoteo, a quien Pablo llama afectuosamente hermano nuestro y colaborador de Dios en el anuncio de la buena noticia, pues ahí habla sobre la buena noticia de Cristo, y contiene una serie de recomendaciones prácticas sobre la necesidad de conservar y transmitir con fidelidad la tradición apostólica, ¿no? Le recomienda que ellos pues sean también como él, como apóstoles, son elegidos por él para ser también ellos apóstoles, dirigentes de ciertas comunidades, ¿no? También les habla pues de cómo debe ser la elección de otros ministros, sacerdotes u obispos, la forma, pues qué características tienen que tener, criterios a la hora de elegirlos, también cómo tratar a los ancianos, a los jóvenes y demás en la comunidad. Son recomendaciones de cómo deben pues tratar ellos a las viudas, a los presbíteros, la necesidad, a los esclavos también. Y en particular Pablo inculca a su discípulo, sobre todo a Timoteo, y lo exhorta a practicar la piedad, la relación pues con Dios, su oración con Dios, y el desinterés, evitar el desinterés pastoral, que se preocupe por la labor pastoral para toda su comunidad, para mantenerse sin mancha, como dice ahí en el capítulo 6, que permanece sin mancha e irreprochable hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Pues es las recomendaciones que va dando a Timoteo. Después en la segunda carta, escribe una segunda carta, no son muy largas, ha sido llamada esta segunda carta el testamento espiritual de Pablo, ¿no? El apóstol la envió desde Roma, donde se encontraba prisionero por segunda vez, poco antes de su martirio, poco antes de su muerte, escribe esta carta. Es una de las últimas que escribe prácticamente él. En ella dirige a Timoteo, lo llama, ahí le llama hijo querido, en la otra le llama hermano nuestro y colaborador, ¿no? Como apóstol. Aquí le llama ya hijo querido. Y también pues hay en esta carta algunas exhortaciones de carácter ya más general, sobre todo en el capítulo 2. Y en el capítulo 3 pues también doctrina, y lo mismo el capítulo 4, doctrina para que Timoteo la explique y la enseñe pues a su propia comunidad. El tono de esta carta es más íntimo y confidencial, con recuerdos del pasado y noticias personales también de Pablo. De manera conmovedora, Pablo se despide de su discípulo, ¿no? Es una carta pues, como testamento, que se despide de su discípulo mientras aguarda el momento en que va a ser derramado como una libación, una ofrenda a Dios, ¿no? Un sacrificio, y espera confiadamente la corona que el juez justo, Dios, le tiene preparada, ¿no? Tengo que correr la carrera, dejo atrás todo el pasado, corro hacia adelante para lograr la meta y alcanzar el premio. El premio es la corona de la vida eterna, ¿no? Y quien da ese premio, esa vida eterna como premio, es el juez justo, que es Dios, ¿no? Una carta pues muy íntima, prácticamente sí, un testamento despidiéndose, porque sabía ya que su muerte era inminente y que no le quedaba más que llegar a la meta que él se esperaba y que él anunciaba también a los demás, ¿no? Que
que es la vida eterna, encontrarse con Dios en el cielo. Qué bien, Padre Roberto. Entonces, vamos a nuevamente dar pase a la publicidad y regresaremos para seguir comentando, porque luego de las cartas pastorales hablaremos de las cartas católicas, ¿no? Sí, esa es la próxima. Muy bien. Entonces vamos a regresar, porque tenemos todavía aquí de las cartas pastorales aquí en nuestro programa Curso Bíblico. Volvemos luego de la pausa. Continuamos con nuestro programa Curso Bíblico. Padre Roberto, estamos en las cartas pastorales de San Pablo. Sí, hemos hablado que las cartas pastorales son 3 o 4, porque la de Filemón a veces la ponen como carta pastoral y en otros lugares no. Timoteo, sí, las 2 de Timoteo y Tito. Entonces hemos hablado de las 2 cartas de Timoteo y vamos a hablar de Tito. Tito, pues, es una carta pequeña. En la carta a Tito predominan, una vez más, también, sí, son temas pastorales, porque Tito también le había puesto Pablo al frente de una comunidad, prácticamente como si fuera obispo, al frente de varias comunidades. Y también, pues después de evangelizar la isla de Creta, Pablo encomienda a este discípulo, que era de origen pagano, la tarea de organizar las comunidades cristianas y estableciendo en cada ciudad, vamos a decir, un grupo, un colegio, ya me llaman colegio de presbíteros, o sea, un grupo de presbíteros, un grupo de sacerdotes dirigentes, ¿no? En cada lugar, sobre todo en esa isla de Creta que Pablo había evangelizado. Más tarde le envió esta carta dándole instrucciones acerca del gobierno de la Iglesia, de cómo tenía que gobernar él como responsable a esa porción de la Iglesia, y también recomendaciones sobre la elección de los ministros. Lo que le había también escrito y recomendado a Timoteo, prácticamente algo parecido también le recomienda a Tito a la hora de elegir bien a los responsables de estas comunidades. No se puede elegir sin más ni más, sino hay que saber elegir personas que sean idóneas y que puedan dirigir, ¿no?, a la comunidad. Así como también le escribe sobre la manera de exhortar a las nuevas categorías de sus miembros, ¿no?, distintas categorías de miembros, sacerdotes, evangelizadores, sanadores o dedicados a los enfermos, a la labor social. Hay distintas tareas y a cada uno pues hay ciertas recomendaciones para tratarlos como se debe. Al mismo tiempo le recuerda la responsabilidad que tiene de comunicar fielmente toda la enseñanza que ha recibido. Esto sí es una recomendación muy seria que la suele hacer Pablo a discípulos suyos, ¿no? Lo que te he enseñado, transmítelo igual que te lo he enseñado. O sea, una recomendación a que no se añadan intereses personales, ¿no? A veces hay algunos líderes en la iglesia actual también, en nuestras iglesias y demás, que el párroco, el obispo quiere imponer pues sus ideas, su forma de pensar, y no piensa en los demás, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Lo que enseñamos no es nuestro, lo que enseñamos es de Jesucristo. Entonces Pablo, lo que ha aprendido de Jesucristo, lo que Jesucristo se le ha revelado, lo transmite fielmente a todos, y a estos discípulos en particular, ¿no? También les enseña lo que él ha recibido, lo dice bien claro. Les enseño el evangelio que yo he recibido del Señor. El evangelio, el querigma, la enseñanza, el anuncio, es el que yo he recibido del Señor y lo transmito fielmente. Igual la Eucaristía, les transmito la tradición de cómo celebrar y vivir la Eucaristía tal como yo la he recibido la tradición de la Eucaristía, la he recibido del Señor, y tal como yo la he recibido, lo transmito a ustedes, lo transmito a los demás. Pues esa misma recomendación hace a Tito, en este caso, lo había hecho también a Timoteo.
Lo que has recibido, lo mismo que has recibido, lo mismo que yo te he enseñado, eso mismo enseña a los demás. La doctrina de Cristo. La doctrina de Pablo es la doctrina de Cristo. Y tu doctrina tiene que ser la doctrina de Cristo, no tu doctrina. No enseñes cosas que a ti se te ocurran. No hay que, a la palabra de Dios y a la enseñanza de Jesucristo, no hay ni que quitarle nada, ni que añadirle nada. Lo que Cristo nos ha dejado, eso, solamente eso tenemos que transmitir. Ni aumentar, ni quitar. Y eso es lo que le recomienda pues aquí en el capítulo 3, ya lo recuerda también ahí, en el capítulo 2, en esta carta, ¿no? De que transmite fielmente lo que has recibido. Sé fiel a lo que evangelizas, sé fiel a lo que enseñas a los demás. Un poquito el resumen de esta carta. Bien, ahora pasamos a la carta de Filemón. Filemón, ¿qué contenido tiene? Sí, nos queda esta carta ya para terminar las cartas de San Pablo, ¿no? Esa sería, vamos a decir, la última, la carta a Filemón. Filemón, pues es discípulo de Pablo, que se convirtió a la fe cristiana cuando Pablo estuvo en Éfeso, y ahí se conocieron, y se convirtió en discípulo suyo. Era un rico ciudadano de la ciudad de Colosas, de los colosenses, de la ciudad de Colosas, de ahí era Filemón. Y era rico, era de una familia bien, pero era de los paganos, ¿no? Que tenían una posición alta y buena, y tenía incluso esclavos, ¿no? Se convierte a la fe cuando Pablo está predicando en la comunidad de Éfeso, y tiene uno de sus esclavos, se llama Onésimo, y se le escapó. Este esclavo Onésimo se le escapó. Es un esclavo fugitivo, y este esclavo busca refugio en Roma. Y claro, como había estado con Filemón, que era ya católico, que era ya cristiano, que se había convertido, pues se refugia en los cristianos de Roma. No va a refugiarse a los paganos, porque los paganos eran muy duros con los esclavos, y los cristianos pues eran mucho más suaves, ¿no? El cristianismo prácticamente suprime la esclavitud. Entonces Onésimo va a refugiarse a un grupo de cristianos a Roma, y ahí encuentra a Pablo, ¿no? Ahí se encuentra con Pablo. Allí, al encontrarse con Pablo, que es ya anciano, que es ya los últimos días de su vida, porque pronto fue martirizado, estaba prisionero en la capital. Después de bautizarlo, Pablo lo bautiza a Onésimo, lo va a devolver, Pablo lo va a devolver, bautizado ya, convertido y bautizado, lo va a devolver a Onésimo, pero ya con la recomendación de que lo acoja no como esclavo, sino que lo acoja como hermano, que lo acoja como hermano. Entre el cristianismo, entre los cristianos no debe haber la esclavitud, se suprime la esclavitud. Entonces, después de bautizarlo, Pablo lo devuelve a Filemón con una carta, con esta carta de recomendación, el modelo de sencillez. La carta es un modelo de sencillez y delicadeza a la hora de tratar, que trate a este esclavo que se le había escapado, lo trate con sencillez, con delicadeza, y lo reciba como hermano. Entonces, en esta carta que escribe Pablo por medio de Onésimo a Filemón, no pronuncia una condena explícita contra la esclavitud, ni exige directamente a Filemón que deje en libertad a su esclavo, pero se intuía, ¿no?, que la idea de Pablo es suprimir todo tipo de esclavitudes, porque si lo que Pablo predica es la doctrina de Cristo, y la doctrina de Cristo predica el amor de unos a otros como hermanos, no habla de amor como esclavos, habla de amor entre hermanos, y como hermanos, entonces le pide a Filemón
que lo acoja como hermano, que lo trate como hermano. No le dice que le dé la libertad, que vivan juntos, que viva ahí en la casa, que le ayude, que pues como aquí hablamos ahora, pues tenemos empleados en las casas o peones o lo que sea, ¿no? O sea, en cierto modo, sí, que trabaje contigo, que te ayude, pero no al estilo de esclavitud como se entendía en aquella época, que eran maltratados y de mil maneras ofendidos, ¿no? Entonces añade una condición que hace mucho más exigente su demanda. Onésimo debe ser tratado no como esclavo, sino como un hermano querido. De este modo, el apóstol destaca la ley del amor fraterno, el amor fraternal como principio básico del comportamiento cristiano. Y le pide pues a Filemón, que si es discípulo, ya creyente, ya cristiano, que trate a todos como hermanos, que cumpla ese precepto del mandamiento nuevo del amor de Jesucristo. Ámense unos a otros como yo les he amado. Pues igual tiene que amar Filemón a Onésimo. Era esclavo, ya trátalo como un hermano, que te ayude, que trabaje contigo, que esté en tu casa, pero trátalo como hermano. Y sin establecer ningún tipo de diferencia ya entre esclavos y hombres libres. Eso es lo que también lo recuerda Pablo en la carta a los Gálatas, en otra carta que hemos hablado antes, a los Gálatas, a los cristianos de Galacia. En el capítulo 3 también habla, el versículo 28, de tratarse unos a otros como hermanos, como cristianos, no como esclavos. Ya no existen, como decía, ya no existen ni esclavos ni libres, ni judíos ni griegos. Todos para Cristo somos iguales. No hay ninguna diferencia, ni de raza, ni de condición social, ni de nada. Entonces, de alguna manera, con esta carta, Pablo, vamos a decir, no es que lo suprima la esclavitud, pero que pretende, ¿no?, esa idea de que ya entre cristianos no debe haber esclavos, no debe haber estas diferencias tan radicales, y que entre cristianos ya todos tienen que ser hermanos. Entonces, eso se lo debemos a esta carta pequeña, pero interesante, escrita a Filemón, un cristiano convertido del paganismo, que tenía esclavos y que le pide pues que los trate como hermanos, sobre todo a Onésimo, que lo ha bautizado ahí en la cárcel en Roma. Trátalo como a tu hermano, como un hermano más, ¿no? Bien, y con esta carta a Filemón se terminan las cartas tanto apostólicas como pastorales de Pablo. Las 13 cartas de Pablo. Pablo tiene 13 cartas. Antiguamente se consideraban 14, porque se consideraba que la carta siguiente, la que sigue a Filemón, es carta a los hebreos. Al principio se la atribuían a Pablo, pero ya todos los que han estudiado la Biblia y las cartas de Pablo se han dado cuenta que la carta a los hebreos sí tiene ideas de Pablo, pero no están escritas por él. Está claro que no está, la carta a los hebreos no la escribe Pablo, la escribe posiblemente algún discípulo, posiblemente hay ideas que son muy diferentes a las de Pablo, y ya se ha considerado como una carta sin autor, una carta a los hebreos, que lo hablaremos el próximo martes, hablaremos de la carta a los hebreos, una carta que no tiene autor, pero ya prácticamente seguro que no es de Pablo. Entonces, hasta Filemón son las cartas de Pablo. Son 13 cartas de Pablo dirigidas a distintas comunidades. De esas 13, 4 son estas pastorales, y las otras 9 son a comunidades cristianas que él mismo había fundado, casi todas ellas, ¿no? Entonces ya nos queda la carta a los hebreos, y el próximo día también hablaremos de las cartas universales. Cartas universales o católicas. Católico y universal es lo mismo. Católico significa universal. Nuestra iglesia es católica porque es universal, abierta a todos, a todo el universo, a todo el mundo. Entonces, las cartas son dirigidas a todas las iglesias, son dirigidas a todos, no a una comunidad concreta o a un personaje concreto. Son las cartas de Santiago, las cartas de Pedro, que tiene 2 cartas, las cartas de Juan, que tiene 3 cartas, y la carta de Judas. Esas son las cartas
universales o católicas que, juntamente con la de los hebreos, hablaremos desde el próximo martes. Y ahí no nos queda ya más que el libro del Apocalipsis, así que o terminamos el próximo martes o al siguiente martes este curso bíblico, y ahí comenzaremos otro, no se asusten, comenzaremos otro hablando pues también de la Biblia, y sobre todo la Biblia en la misa. Nosotros tenemos dos cosas importantes, ¿no? La más importante, la misa, es la que nos alimenta como cristianos, ¿no? La fe cristiana, la misa, la Eucaristía, sobre todo la dominical, ¿no? La misa. Y a veces nos critican por ahí de que la misa es una devoción y no es Biblia, no hay palabra de Dios ahí. Y es todo lo contrario. Vamos a explicar cómo en la misa todo es palabra de Dios, todo es Biblia. La Biblia está en la misa y la misa está en la Biblia. Eso va a ser el siguiente curso. Dentro de 2 o 3 semanas hablaremos de ello y terminamos así hoy. Qué bien, Padre Roberto Armas, sobre estos temas, las cartas apostólicas, pastorales que hoy nos ha correspondido. Padre, antes de despedirnos, Muy bien, pues terminamos dando gracias a Dios por lo que hemos reflexionado hoy. Gracias, Señor, por estas reflexiones y por tu palabra que hemos escuchado. Ayúdanos a comprender cuál es la respuesta adecuada a lo que tú hablas dentro de nosotros. Señor, da siempre tu palabra cotidiana. Ella es como el pan, sacia y a la vez provoca más hambre de ti. Ella es como el agua, riega, refresca, fecunda y limpia. Ella es como la luz, ahuyenta las tinieblas y oscuridad del error y del pecado, y nos ilumina los ojos del alma para ver mejor nuestra vida interior. Ella es como una voz misteriosa penetrante. Cuestiona, responde, alegra, fortalece, penetra en el íntimo del ser, hiere y sana, angustia y libera, inquieta y trae paz. No nos hagas faltar nunca, Señor, el pan cotidiano de tu palabra. Amén. Amén. Muy bien, terminamos así nuestro programa Curso Bíblico, que tiene cargo del Padre Roberto Armas. Dios mediante será hasta el próximo martes. Así terminamos la mañana de hoy. Gracias a todos ustedes. Un buen día. Permiso. Santa Mónica Radio y TV Más Digital presenta Curso Bíblico con Fray Roberto Armas. Únete a Fray Roberto Armas mientras nos guía en un viaje de descubrimiento y reflexión a través de las Sagradas Escrituras. Explora las enseñanzas de la Biblia, profundiza en su significado y descubre lo que nos dice Dios a través de su palabra. No te pierdas Curso Bíblico con Fray Roberto Armas. Sintonízanos y enriquece tu camino de fe.